La Constitución propuesta es ideológica y extensa, dos características que tradicionalmente son desaconsejadas por la doctrina. Pero más allá de la teoría, ¿qué tiene esto de malo? Vivimos muchos años con una Constitución ideológica. Ese es el problema principal, a mi juicio, de la Constitución del 80. Más que la discusión teórica, si es legítima, no es legítima, se legitimó con el plebiscito del 89 o no fue así. Da lo mismo esa discusión si es que la gente la asume como propia. Y eso no ocurrió. Y no ocurrió porque es una Constitución que representaba a un sector. No es una Constitución que hubiese unido al país. Estuvo muy lejos de eso. Y la propuesta a la que nos enfrentamos ahora cae en el mismo problema. No es una constitución que una porque es una constitución ideológica. Representa a un sector. Aunque sea mayoritario, es un sector. Y la constitución debe acoger a todos los sectores y permitir el juego político democrático dentro de sus normas. Es un rayado de cancha para hacer el juego político. No es el juego político en sí. Las decisiones contingentes no se toman a nivel constitucional, se toman a nivel legal o incluso supralegal con decisiones de órganos políticos como el gobierno, municipalidades y otros que, como vamos a ver, han sido tomadas a nivel constitucional. Por otro lado, es una constitución extensa. Es probablemente no la más extensa del mundo, pero una de las más extensas. Y eso ¿por qué es malo? Una obra extensa no es necesariamente mala. Pero a nivel constitucional es malo porque complica la aplicación, complica la interpretación de la misma Constitución. El texto a los cuales nos estamos enfrentando tiene normas que son propias de ley, que no debiesen estar en la Constitución. Por ejemplo, regula hasta los bomberos, que no es un órgano estatal. Puede ser muy bonito, muy romántico, se ha destacado que, bueno, al fin se reconocen a los bomberos. Pero no es un órgano estatal, no debe estar regulado a nivel constitucional. Otro ejemplo, hay muchos, pero por mencionar un par de cosas, el aborto. Más allá de si se establece o no se establece el aborto libre, yo tengo mi prevención al respecto. Yo no creo que el aborto libre sea algo positivo. Pero más allá de eso, que se establezca el aborto libre o que se prohíbe el aborto, no es algo propio de la Constitución. Inclusive, fíjense, Jaime Guzmán intentó prohibir el aborto a nivel constitucional y fue una idea que se le rechazó en la comisión de estudio. Se dice que la Constitución del 80 es obra de Guzmán, en buena parte es cierto, pero este es un ejemplo de algo que él no pudo establecer. ¿Y por qué no pudo? Porque no es un tema propio de las constituciones. Por lo tanto, no se pudo prohibir a nivel constitucional, que es lo que él quería. Así como no se pudo prohibir, tampoco debiese permitirse a nivel constitucional. Eso es propio de la ley. Y la ley podrá establecer las 3 causales actuales, aumentarlas, disminuirlas, pero es una materia legal, no es una materia constitucional. En cambio, hay otras cuestiones que debiesen haber estado reguladas y que no lo están, que son críticas en el sistema político. Por ejemplo, la fecha de la elección del Congreso de Diputadas a Diputadas. No da lo mismo si se elige junto con la primera o la segunda vuelta presidencial. Eso va a incidir fuertemente en quién pueda tener la mayoría en ese órgano. El sistema electoral tampoco se regula a nivel constitucional. Queda delegado a la ley y ya hemos visto los problemas que hemos tenido con el sistema electoral entregado a la ley en los últimos años. Como constitución ideológica está cargada de adjetivos y neologismos que van a complicar mucho la operatividad del sistema. Se establece, por ejemplo, el Estado social y democrático de derecho. Eso se entiende, eso es positivo, eso ha sido destacado como algo bueno por la gran mayoría, no unánime, pero la gran mayoría de las personas. Eso sí recoge un sentimiento nacional. Y de eso se sabe de qué se trata. El Estado social y democrático de derecho permitió, entre otras cosas, que los países europeos se reconfiguraran después del drama que fue la Segunda Guerra Mundial. Pero junto con eso, junto con el Estado Social y Democrático de Derecho, en el mismo inciso del artículo 1 se establece que el Estado es plurinacional, intercultural, regional, ecológico. Conceptos que no son del todo claros. Conceptos que pueden ser no solamente interpretados, sino que por algunos sectores incluso resistidos. Y por ello no debiesen haber quedado a nivel constitucional. Está plagada de neologismos, como por ejemplo el maritorio. En derecho internacional eso no existe, y eso puede traer complicaciones.
en lo que es la relación con otros países. Todo el problema limítrofe con Bolivia, con Perú hemos tenido un litigio por el tema del mar, con Bolivia por el tema de la salida al mar, la obligación de negociar. Bueno, si establecemos términos que no se entienden en derecho internacional, va a ser compleja la discusión en ese tipo de organismos. Se establece a nivel constitucional, por ejemplo, que la prioridad de Chile en materia de relaciones internacionales son Latinoamérica y el Caribe. Eso que está regulado en la Constitución ni siquiera debiese ser regulado por ley. Eso es algo propio de definiciones políticas. Cada gobierno podrá fijar sus prioridades. El cambio de gobierno implica, por supuesto, cambio de prioridades políticas, y las prioridades políticas tienen que ver con las relaciones internacionales. Algún gobierno podrá priorizar Latinoamérica y el Caribe, muy bien. Otro gobierno podrá priorizar el Asia-Pacífico, muy bien también desde el punto de vista constitucional. Eso no debiese quedar regulado, no debiese quedar amarrado. Estos son ejemplos de cuestiones que no debiesen estar en la Constitución. ¿Por qué están? Porque hay una clara ideología detrás de ellos, que no es propia de la reglamentación constitucional. Si miramos el ejercicio de la función jurisdiccional, se le dan algunos lineamientos en base a principios que tampoco son de aceptación universal. La jurisdicción debe resolver en base a los principios de plurinacionalidad, pluralismo jurídico, interculturalidad, interseccionalidad, enfoque de género, todos ellos discutibles. Con algunos yo estoy de acuerdo, con otros no, pero sin entrar en el fondo, son principios discutidos y discutibles. Por tanto, debiesen quedar también abiertos, no al juego político, pero sí al juego jurisprudencial, y no quedar amarrados a nivel constitucional. En definitiva, observo que cada colectivo, cada identidad buscó quedar reflejado en la Constitución, y por eso se llena de estos neologismos, se llena de adjetivos, se llena de cuestiones que responden a ideologías a veces distintas, que van a dificultar muchísimo, como digo, la aplicación, la interpretación del texto constitucional.